vamos a cocinar estas lenguas de vaca, lengua de novillo. Ustedes saben que en el Uruguay, en todo el Río de la Plata, Río Grande del Sur, Brasil, en Paraguay, en Argentina y acá en Uruguay, en todo este barrio es común comer las achuras, las vísceras de los animales. Y la lengua es muy especial, porque la lengua acá se come de una forma particular. No es tan extendida como pasa así en otros lugares del mundo. En otras partes del mundo se cocina de otro modo. Nosotros acá le hacemos a la vinagreta o alguna otra cosita más. Son las costumbres que tenemos. Pero yo les voy a mostrar cómo voy a preparar estas lenguas de otro modo. Síganme y ya lo van a ir viendo. Todavía no estoy hirviendo el agua. Este hervor va a demorar aproximadamente y vamos a ponerle una hora y algo. Todo depende. Veremos a ver, vamos a ir tanteando si se va tiernizando o no. A todo fuego, que todavía está medio verdón, y nos vemos dentro de una hora, más o menos, una hora y media. Yo les voy a contar. Esto ustedes lo pueden hacer fácilmente en la cocina. No es necesario que se pongan a hervir una lengua en un fogón. Lo pueden hacer todo el procedimiento en la cocina e incluso también lo que viene más adelante. Lo único que sí se van a privar es del sabor que le incorpora el humo del fogón. Ya prácticamente está levantando el hervor. Ahora, en este momento comenzamos a espumar. ¿Qué quiere decir esto? Que le quitamos toda la espuma, que sería la parte de la suciedad. No es suciedad, pero es las impurezas que tiene el cuerito. Esto lo vamos tirando acá en el fogón mismo, que se va quemando porque tiene parte de grasa. Y ahora la vamos dejando que se vaya cocinando bien, que va a quedar riquísima. Aquel que no ha probado la carne de lengua no sabe lo rico que es. En estas zonas acá, como les decía, de Uruguay, Argentina, bueno, todo el barrio del Río de la Plata sabemos muy bien de qué estamos hablando, y en otras partes del mundo también. Así que si vos no has probado la lengua, hacete una receta de esta y vas a ver lo bueno que queda. Además es sumamente fácil. Un limoncito, todo rodajas, con semilla, cáscara y todo. Este no se lo corto porque tengo miedo de cortarme un dedo. Todo esto a la olla mientras se está cocinando la lengua. Adentro. Miren cómo hierve esto. Se puede hervir sin limón, no hay ningún tipo de inconveniente, pero queda mucho más rica. Prueben, hagan la prueba un día. Total, probar no nos cuesta nada. Mientras la lengua se va cocinando, que nos va a llevar un ratito, una hora y pico, vamos a ir preparando el aderezo que va a llevar este plato, que va a ser riquísimo, y con el sabor agregado, con el condimento del humo de la leña. ¡Mua! Vamos entonces, medio morrón, menos de medio morrón rojo, y lo picamos bien, pero bien finito, este trocito, más de eso no, para esta cantidad, y acá sí lo picamos bien finito. Atención, este morrón ya estaba previamente lavado, estaba limpio, creo que se ve en la cámara. Pero bien chiquito, lo más chiquito que puedan. Lo reservamos por acá. Ah, me faltó una cosa, esto es morrón dulce, pimiento dulce. Esto es muy importante en esta receta, sí, porque si le quieren poner pimiento picante, eso que les gusta a ustedes allá en México, en Centroamérica, bueno, en otros países de Asia también, le pueden poner picante. En mi caso, incluso creo que los uruguayos, la mayoría, no digo todos, a algunos uruguayos les gusta el picante. En mi caso personal no me gusta el picante, no me gusta que se le saque el sabor a los otros ingredientes. Bien, ahora vamos a tomar ajo o puerro, pero un poquito también, más o menos
esta cantidad, sacamos la puntita de lo blanco solamente, no vamos a utilizar la parte verde. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el morrón. Lo picamos lo más chiquito que podamos. Listo. En un bol, mayonesa. En este caso medio kilo. Ya se van imaginando el sabor que puede llegar a tener esto, que va a tener esto. Y ahora sí, todo para adentro. El morrón, el ajito, un poco de sal, una cuchara chiquita de cúrcuma, pero yo se la voy a poner bien llena. Pimentón. Se me fue un poquito, pero no importa. Ahí está. Y una pizca de orégano. Ahí, ¿cuánto? Este es el momento que a mí me encanta, pero me gustaría meter más la mano. Y ya la voy a meter, ya van a ver. En este momento no. En este momento voy a entreverar todo con la cuchara de madera. Y después sí me voy a dar el gusto. Entonces esto lo reservamos por un ratito y aparte tomamos un poco de perejil, un atado de perejil. ¿Vieron como yo les decía que estaba todo lavado? Miren. Y empezamos también a picarlo también de gusto, pero no tan chiquito como picamos los demás ingredientes. Qué aroma, qué perfume desprende el perejil. Y esto también lo reservamos en esta otra fuentecita. Y el perejil, junto con la mayonesa y demás ingredientes, van a esperar a que esté cocida la lengua. Y ahí nos vemos de vuelta. Suscríbete. Ya casi estaría. Está todavía hirviendo, pero les voy a comentar una cosa. El tiempo de cocción depende de la edad que tenga el animal. Estos son animales, por lo que me dijeron, son animales, son novillos, animales de carne, de donde se sacan los asados, en definitiva. Por lo tanto, más de una hora y media, como les dije al principio, creo que no va a llevar una hora y media, si estamos en una hora y cuarto. Y ya el tenedor se introduce bastante bien. Esa es la forma de saberlo, introduciendo el tenedor. Pero puede ocurrir que sean lengua de vaca o incluso lengua de un toro. Se puede cocinar también, lo que sí le va a llevar muchísimo más tiempo. Listo. Una hora y media. Poquito más, poquito menos. Ya les dije. Miren, la pincho y queda bien tiernita. Está bien tiernita. Vamos a dejar un poquito el fuego ahí para que nos siga calentando el ambiente, porque está frío afuera. No se imaginan el frío que hace. Acá al lado del fogón está lindo, pero afuera está frío. Y de aquí nos vamos a la pileta, a la canilla con agua fría. Como siempre, secamos un poquito antes de sacar de la pileta.
¡Ay, que estaba caliente! Algo para no quemarme. Y parece una lengua, ¿no? Esta lengüita quedó ya bien peladita. Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Miren qué fácil que es. Y acá tenemos el manjar. Un momentito nomás que se enfríe para poder trabajar bien y vemos qué es lo que hacemos. Este es un buen momento para qué, para esto que viene. Suscríbete. Todavía está despidiendo un poco de vapor, pero esperemos no quemarnos. Y comenzamos a trocearla de este modo. Ahí. ¡Ah, qué hermosura esto! Más o menos unos 2 centímetros. Es a gusto esto. Y vamos a la otra. Hermosura total. Es lindo cocinar. Es lindo preparar aquello que, bueno, como todo, aquello que a uno le gusta. Y comenzamos. El trabajito este. Dos lenguas prontas para continuar con la preparación. Porque ustedes tienen idea dónde va a terminar esto. Vamos a seguir y ya van a ver. Yo les dije al principio del video que iba a trabajar con las manos. Y acá estoy. Es que no hay más remedio. Esto hay que hacerlo a mano sí o sí. Alguno dirá, bueno, hay que usar guantes. Sí, señor. Pónganse guantes. A mí me gusta trabajar así. Tengo la mano limpia. Y miren quiénes entran en acción. Estos pinchos no son tradicionales uruguayos, pero bueno, vamos a incorporar también tradiciones de nuestros vecinos. En este caso son los pinchos de peto corrido. Espadas, en definitiva. Los amigos brasileros, los hermanos brasileros, para mí son hermanos. Y de hecho tengo uno que es hermano desde la niñez. Acá nos vamos a ensuciar un poquito más las manos también. Pero no importa. Eso sí, no se vayan a pinchar los dedos. Y lo vamos pasando por la espada. Esto viene a ser una brochette. Ahora sí, tengo que apagar. Ya está apagado, de hecho. Tengo que sacar la olla y poner la otra parrillita que ya la van a ver. Y les voy a contar cómo la hice. Muy de apuro. Y vamos a ver cómo sigue. Vamos adelante. Suscríbete. Ahora sí. Todo esto
a esa especie de parrilla que todavía no sé cómo se llama, lo tengo que averiguar, porque ya se lo expliqué, no es tradicional de Uruguay. Y esta la voy a poner un poquito más lejos, esta espada. La lengua está toda cocida, ¿verdad? La carne está cocida. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de dorarle un poquito el condimento que tiene, pero solamente dorarlo un poco. Por lo tanto, es un momentito de brasa que va a llevar. Esto no es hacer un lechón, no, ni hacer un asado. En este punto lo único que tenemos que tener cuidado, como creo que ya se lo dije recién, es que no se nos queme, el condimento. No lo quise hacer en la parrilla aquella, la parrilla normal que utilizamos acá en Uruguay para todo este tipo de cosas, porque yo sé que en Brasil se utiliza este sistema para poner la brochette o las espadas. Y bueno, como yo acá no disponía de esos elementos, agarré y modifiqué un poco una varilla ahí de unas parrillas de esas desarmables que andan por ahí en el canal también. Y se me ocurrió hacer esto porque acá sí apoyo totalmente la espada, incluso puedo estirarla más. Pero ya voy a hacer una y se la voy a mostrar como un tutorial en un video, por supuesto. Revisamos de vez en cuando. Listo. Esto ya está pronto para sacar, así que de aquí a la mesa. Este es el punto que tenía que quedar bien doradito. Y qué aroma, qué rico que es esto. El perejil que cortamos hace un ratito, todo por acá arriba. Un puñadito. Ahora vamos a comer. ¿Recuerdan esto? Bueno, si no lo recuerdan, busquen el video morrones en aceite. Tengo la mano atinada. Y vamos a buscar un arroz. Búsquenlo, está en un video. Llegó la hora de la verdad, ¿lo probamos? Yo pienso que esto esté ¡mua! Pero voy a pinchar, no, voy a comer primero un trocito de lengua solamente, sin el acompañamiento del morrón, para ver qué tal está el sabor. Qué rico está. Impresionante. Nada que ver a lo que estamos acostumbrados, al menos yo
a comer lengua a la vinagreta. Oh. Además, con el acompañamiento de este morrón agridulce en aceite, ¿qué les puedo decir? Pruébenlo, háganlo y pruébenlo. La receta está en todo el video. Chao.